excelente desayuno académico, ¿verdad? Contamos con una perspectiva en el tratamiento del insomnio para un sueño reparador impartido por la doctora Elena Marisela Majano Muñoz. La especialidad de la doctora es somnóloga, neuróloga internista, graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, especialista en medicina interna del Hospital Militar Central, con una subespecialidad en neurología clínica del Hospital Universitario de Berna, en Suiza, Centro Neurológico Profesor Dr. Alfredo Thompson, adscrito al ex Hospital Francés Buenos Aires, Argentina, e Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en Buenos Aires, Argentina. Tiene una superespecialidad en medicina del sueño de niños y adultos del Hospital Universitario de Berna, Suiza, Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en Buenos Aires, Argentina, e Instituto Privado de Medicina del Sueño, Somnos, Buenos Aires, Argentina. La experiencia laboral de la doctora desde 2011, directora médica de Bernes Medical, Centro Privado de Neurología y de Diagnóstico y Tratamiento de Trastornos del Sueño, el primero de su tipo en El Salvador. Asociaciones a las que pertenece desde 2011, miembro de la Academia Americana de Medicina del Sueño, desde 2012 miembro de la Sociedad Mundial de Sueño, desde 2015 miembro activo del Comité del Día Mundial de Sueño de la Sociedad Mundial de Sueño y desde el 2016 coordinadora regional para Centroamérica y el Caribe por la Sociedad Mundial de Sueño. Publicaciones, ganadora en el 2015, 2017 y 2018, del Distinguished Activity Award por la Sociedad Mundial de Sueño, premio otorgado a la mejor actividad promocional del Día Mundial de Sueño. Tenemos el honor de contar con la doctora Elena Majano. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Tengan todos muy buenos días. Le doy infinitas gracias al comité organizador, a mi estimado amigo, el doctor Luis González, por hacerme extensiva la invitación para estar esta mañana con todos ustedes. También a la industria que patrocina este desayuno por confiar en mí para esta ponencia. Gracias, muy amables. Provecho y deseo que esta charla sea beneficiosa, que tenga chance, que hable más rápido de lo que ya suelo hablar para poder presentar un caso clínico que no lo incluí en la presentación original por aquello del tiempo y de hacerle caso al relojito que tengo acá enfrente. Bueno, vamos a hablar no de un producto nuevo, porque desde 1992 el Zolpidem, el prototipo de los Z, de los hipnóticos no benzodiazepínicos, fue aprobado por la FDA para el tratamiento del insomnio, pero vamos a hacer un repaso de las bondades del Zolpidem, que más de uno de nosotros ya lo ha utilizado en varias ocasiones, y ya vemos otros como mi persona que nos formamos en la especialidad de sueño con el Zolpidem, es decir, con los Zetas, pero sobre todo vamos a hablar de la presentación novedosa que somos el segundo país en Centroamérica después de Guatemala en que tenemos el Zolpidem sublingual. Y entonces, en base a lo que siempre andamos buscando, ese sueño reparador, vamos a dar inicio a la charla. En todas las conferencias, a más de alguno de nosotros que en algún momento hemos hablado de sueño, nos han preguntado cuál es la mejor definición de sueño. Hay muchas. A mí me gusta esta que contiene varios aspectos importantes de lo que es el sueño y habla como el sueño como una necesidad básica, viendo el sueño como una necesidad para la supervivencia del organismo y tradicionalmente se ha concebido como un motivo primario tan importante como el hambre, como la sed, como el colecho. El sueño se caracteriza por tener algún tipo de desconexión reversible con el entorno, falta de respuesta al mismo y una periodicidad, aparece de forma circadiana, es decir, es un estado de desconexión con el entorno, el cual se repite cada 24 horas, en la cual el cerebro dista mucho de estar dormido. El cerebro está haciendo otras actividades vitales para mantener la homeostasia corporal a todo nivel, para mantener los sistemas al día siguiente trabajando como corresponde y que solamente lo hace durante las horas nocturnas. Luego siempre está cuánto debemos de dormir de acuerdo a la edad.
me pareció muy interesante este cuadrito y donde yo quiero que hagamos un paréntesis es de donde va el adulto joven hasta la tercera edad. ¿Por qué? Porque lo ideal es lo que 10 a 12, 10 a 11 es mucho, 7 a 9, con un mínimo permitido de 6. La primera perla de la conferencia, 6 es el número de horas mínimas permitidas después de que somos adultos jóvenes hasta arriba de 65. Nada más equivocado, un concepto todo errado que tercera edad equivale a mal dormir. Muchas veces yo he tenido pacientes que han sido vistos antes. Usted acostúmbrese a dormir 4 horas y quede desagradecido porque tiene 80 años. Eso es mentira. Así es que eso es lo más importante. De 7 a 9 horas son las horas arriba de 25 años hasta los 65, 70, de ahí podemos pactar en otro tipo de horario. La Academia Americana del Corazón se extiende al haber incluido en el 2022 el sueño dentro de los 8 esenciales para una salud cardiovascular. Ellos eran los 7 magníficos, pero a partir del 2022 incluyeron el sueño, ellos ponen de 7 a 9 horas. Lo dicen los cardiólogos. Probablemente ahora que cardio, que tiene tanto poder en Estados Unidos y en el mundo, ha incluido el sueño dentro de sus 8 esenciales, van a empezar más movimientos en los cuales vayamos tras de eso, 7 o 8 horas de buen dormir. Un tercio más o menos de los adultos sufren algún trastorno de sueño, el 8% de la población mundial, y yo creo que post pandemia esto ha subido al 12%, sufren insomnio crónico, y la tasa de persistencia arriba de 5 años es un 40%, afectando más a las mujeres, complicándose el sueño en la tercera edad y generando un verdadero gasto socioeconómico a la población y a las políticas de gobierno y a las políticas de salud. Estas estadísticas creo que no han cambiado, habrán subido unos 2 o 3 puntos después del 2020, hasta más o menos unos 8 años, hasta el otro año o en el 2026, unos 5 años post pandemia, vamos a tener las nuevas estadísticas en las alzas de incidencia y prevalencia de los casos de insomnio. ¿De dónde la medicina del sueño toma, cuál es su base? Así como existe Harrison, Cecil, nosotros tenemos nuestra base en este librito, en la clasificación internacional de los trastornos de sueño que edita la Academia Americana de Sueño, que la última revisión fue en el 2014 y es la número 3. Esta es nuestra Biblia. Todo lo demás es un plus. Todo lo demás es enriquecimiento académico, pero nosotros los somnólogos nos basamos en esta clasificación. Nos ayudamos mucho del DSM-5 y consultamos también el libro de trastornos de sueño de la OMS. Entonces, existen criterios para clasificar el insomnio basados en la clínica y también en aquellos autoinformes del paciente, de los padres si es que estamos tratando niños y del cuidador si vamos a tratar tercera edad. Entonces, ¿cómo se define el insomnio? El insomnio global. El insomnio global es aquella dificultad para iniciar, para mantener el sueño, es despertarse antes de que suene la alarma, es no tener ninguna de las anteriores, pero levantarse después de haber dormido 7 horas con la sensación de que no descansó. Es decir, insomnio de conciliación, mantenimiento, despertar precoz o sueño no reparador. Todo eso que se presente en condiciones y en horarios propios para dormir, es decir, que no pueda dormir en la noche, después de las 10 de la noche, cuando ya mi casa está en silencio, cuando todas las condiciones se prestan para dormir. Eso influye a la hora de la definición y que a pesar de esa oportunidad indicada para dormir, el paciente no logre conciliar ni mucho menos mantener el sueño. Entonces es una forma más global de ver el diagnóstico. Las 3P del insomnio, esto es algo viejito pero bueno y siempre funciona. Spillman nos hizo comprender un poco la fisiopatología del insomnio y nos habló de las 3P, de los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes en la génesis del insomnio. Factor predisponente, ¿quién es alguien que tiene factores predisponentes para tener insomnio? No somos los médicos, no somos los médicos. No, no lo somos.
personas con trastornos de ansiedades, de depresión, personas que han tenido antecedentes previos de insomnio, personas con tipo o rasgo de personalidad A, los perfeccionistas. Yo siempre he dicho y lo sostengo, que el ser perfeccionista, el querer controlar todo, es el camino seguro a la frustración, a la depresión y al insomnio. Entonces, dentro de las características premórbidas, podemos hablar de características premórbidas a condiciones médicas. Las que somos hipotiroideas o los que somos hipotiroideos tenemos un chance de tener en algún momento de nuestra vida trastorno de sueño. Los pacientes diabéticos no controlados, pero esas son condiciones médicas que ya sabemos que pueden causarnos una o varias malas noches de sueño. Pero en aquellos pacientes con condiciones de salud mental previas, y especialmente aquellas que no han sido tratadas, en pacientes con episodios de insomnio previo o un rasgo todavía más importante, aquella persona que 3 o 4 días antes de que va a realizar un viaje duerme mal. Esa hiperexcitación ante un evento positivo, pero que le genera trastorno de sueño, que una vez pasando el viaje puede empezar a dormir bien, ya lo hace estar dentro de los factores predisponentes. Luego, sobre una personalidad que tiene predisposición o que es premórbida para insomnio, le cae encima un factor precipitante. No me voy a ir muy lejos, la pandemia. La pandemia, la cuarentena, las restricciones, pero ahí también están divorcios, viudez, los hijos se van a estudiar fuera, yo me voy a cambiar de trabajo, pasé de ser trabajadora a tener un emprendimiento, todo aquel factor precipitante que caiga sobre una personalidad premórbida. Y la parte negrita dentro del esquema de Spillman son los perpetuantes. ¿Qué es un factor perpetuante? Que es la cuna o el alimento del insomnio crónico, porque hasta que aparece el factor precipitante estamos en una etapa, si es de 4 semanas agudo, si es entre 4 semanas pero menor de 3 meses, es un insomnio que se le llamaba subagudo, pero ahora le preferimos llamar psicofisiológico, pseudoaprendido, ya está pasando la barrera de la etapa aguda y está entrando a la cronicidad. Y los factores perpetuantes son aquellos cuya base o cuyo aparecimiento es la base del insomnio crónico. ¿Qué es un factor perpetuante? El factor perpetuante es la forma como yo me afronto al factor precipitante, cómo yo tomé de los cuernos el problema que me originó el insomnio, si eso me generó depresión y ansiedad, si busqué ayuda profesional, qué mecanismos los norteamericanos le llaman el coping, qué mecanismos de coping, de afrontamiento tuve. Si fueron negativos, entonces se va a aparecer esto, que es lo que no queremos, que es la barra completa de los 3 colores, blanco, gris y negro. ¿Cuál es el gold standard del tratamiento? Identificar a una persona, no se puede todas las veces, pero sí identificar a una persona en la etapa aguda, menos de 4 semanas de un trastorno de sueño, o quedarnos en la zona gris, y que no avance a la parte negra, que es el factor perpetuante. Este modelo, como les digo, es un modelo viejo, pero es buenísimo y yo lo ocupo mucho en la primera consulta y en las subsecuentes para ir bajándole de intensidad, sobre todo al factor perpetuante. Luego de esta diapositiva les traigo, porque esta es la clasificación del insomnio que nos da el libro azul, en donde está lo que yo les decía: dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo, despertares antes de la hora deseada. En los niños, resistencia a irse a la cama solitos, la necesidad de que estarle acariciando el pelo a la mamá, no contar cuentos, no, porque eso forma parte de la rutina adecuada en un niño menor de 12 años, no, el no poderse dormir sin un padre a la par, o dificultad para dormir sin la presencia del cuidador o de alguien más. Entonces, son como criterios específicos a la hora de que estamos abordando en una historia clínica el sueño. Y luego tenemos en la parte B cuál es el impacto negativo a la mañana siguiente de aquel paciente que tiene trastorno de sueño: alteraciones en el humor, la concentración, la memoria episódica, alteraciones gastrointestinales, cefalea tensional,
bien tensional a predominio matutino, la fatiga, la falta de energía, el aumento de accidentes laborales, de tránsito. Y ojo, los accidentes de tránsito en los pacientes con insomnio sin apnea de sueño no se producen por cabeceos al volante, se producen por imprudencia al volante y por mala reactividad en reflejos, que es totalmente diferente al accidente de tránsito de alguien que tiene apnea de sueño. El accidente de tránsito en pacientes con apnea de sueño no se hace por imprudencia, se hace porque se quedó dormido, porque dio un cabezazo en el semáforo cuando estaba en rojo. Al dar el cabezazo tuvo la atonía clásica que nos da cuando tenemos la etapa 1 de sueño, porque la etapa 1 de sueño es el cabezazo, y quitó el pie del freno y fue a acabar adelante. Entonces, es totalmente diferente. Luego tenemos todo lo que sea menor de 3 meses, es de corta duración, si quieren, para una forma académica así gruesa, lo podemos ver así, y todo lo que es en medicina arriba de 3 meses es crónico. El insomnio no es la diferencia. Tenemos el impacto socioeconómico de las personas que adolecen insomnio, solamente superado por el impacto socioeconómico de las migrañas. Los cuadros de dolor son lo único que ahorita supera las incapacidades, los gastos públicos, las consultas antes del insomnio. Entonces, este año, en el Día Mundial de Sueño, se quiso hacer hincapié en muchas cosas, pero dentro de las que se quisieron hacer hincapié es dentro de lo que sostiene al insomnio crónico. Y como bien se lo digo, el insomnio crónico es sostenido por los factores perpetuantes dentro de una historia clínica natural de cómo aparece un evento de insomnio en un paciente. Pero ¿qué produce per se el insomnio? Gracias a la ayuda del cortisol y del resto de las hormonas del estrés, el insomnio crónico arriba de 3 meses produce un estado de hiperexcitación cerebral. Básicamente no podemos hacer switch off. No podemos apagar el interruptor cuando queremos dormir, porque no hemos pensado en las deudas, no hemos pensado en la tarjeta de crédito, no hemos pensado en los uniformes de los niños, no hemos pensado que no hemos dado la charla, que no la hemos preparado, nos acordamos a las 11. Entonces eso ya no nos deja dormir y tenemos este interruptor totalmente conectado. Entonces, al no poder apagar este interruptor, tenemos un cerebro hipervigilante, un cerebro que a las 11 de la noche, en lugar de estar inundado de la liberación fisiológica de nuestra melatonina, está lleno de cortisol, como un regimiento, como una banda regimental, dando a todo lo que da. La Sociedad Mundial de Sueño menciona que el insomnio crónico afecta entre el 6 y el 10% de la población adulta y, como les decía, nos ayudamos mucho de los libros de psiquiatría y la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos menciona que en toda historia clínica de paciente que sea o que vaya a estar siendo evaluado por insomnio crónico, existen preguntitas que no deberían de faltar, como las dificultades para conciliar el sueño, esto es sí o no, dificultades para permanecer dormido, se despierta con frecuencia o no puede conciliar el sueño después de despertarse, se despierta antes que sueña la alarma. En caso afirmativo, experimenta uno o más de estos síntomas al menos 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque hoy vamos a criterios cuantitativos. Insomnio crónico, arriba de 3 meses. Insomnio crónico, cuando la dificultad, cualquiera que sea, inicial de mantenimiento o del despertar precoz, se presenta más de 3 noches por semana. Si tengo un paciente que el problema lo tiene más de 3 noches por semana y tiene más de 3 meses, tiene un insomnio crónico aquí y en la China o en el Medio Oriente. De esta diapositiva rescato la parte que está en negrita y estamos tratando, la Sociedad Mundial de Sueño, que el insomnio crónico no sea considerado como un problema de salud mental, como una ansiedad o depresión maltratada, sino que sea considerado como una enfermedad legítima, como una condición médica, por toda la repercusión negativa que tiene o el impacto negativo que tiene en la función al día siguiente del paciente. Dejando a un lado fueron generalidades del insomnio, yo sé que fue abuelo de pájaro, porque vamos a caer o aterrizar a donde vamos. Cuando uno habla de tratamiento de insomnio,
el tratamiento del insomnio se divide en dos grandes bloques: la terapia cognitiva conductual del insomnio y el tratamiento farmacológico. Los griegos y el sueño, de ellos los tenemos todos, tenemos literatura, de los romanos tenemos la parte política, la parte en que se forman los gobiernos, pero estos señores nos dieron una inspiración que dura para siempre. Cuando uno está estudiando la especialidad en medicina del sueño, lleva historia de la medicina del sueño, y esta gente, junto con los egipcios y con los mesopotámicos, son los que más tienen historia de sueño. Bueno, Nyx, como podemos ver acá, Nyx, la diosa de la noche, se cree que sin ayuda femenina, muy adelantada a ella a su tiempo, tuvo a sus dos hijos: Hipnos, que es el dios del sueño para los griegos, Somnus, que es el dios, el mismo, para los romanos, y Tánatos, que es el dios de la muerte no violenta. Pero en otros libros decía que Erebeo había participado en esta paternidad nunca reconocida por Nyx. De Hipnos sale el nombre de los hipnóticos. Hipnótico es todo aquel fármaco aprobado independientemente de su familia química o farmacológica, aprobado para dormir. Luego, Hipnos, el dios del sueño, tuvo a los oniros, y de oniros viene el contenido onírico, o sea, el contenido del sueño. Y de los oniros tuvo a Fóbetor, tuvo a Fantaso y tuvo a Morfeo. Estos tres oniros son los encargados de ponerle la vida animal, la vida vegetal y la vida no animada a los sueños. Y obviamente, al decirles Morfeo, más allá de que dormir en el sueño de Morfeo, Morfeo es un dios bastante multidisciplinario, porque no solamente se duerme en el sueño de Morfeo, que es un oniro, hijo de Hipnos, sino que la morfina, debido a que produce un sueño parecido al que relatan en los libros que producía Morfeo cuando encantaba a los mortales, aparece el nombre de morfina. Esto también más o menos es una historia de cómo se vino evolucionando en tratar de buscar un medicamento para dormir, y ustedes verán que al final dice alcohol. Alcohol no tiene nada que ver con ser un medicamento para dormir, pero por años se ha usado y se sigue usando con la intención de generar una sedación, una relajación y de producir un sueño, el cual es muy mal sueño, porque el alcohol altera por completo toda la arquitectura del sueño. El libro, el Handbook de Insomnia del 2017, clasifica, y a mí me gusta mucho la forma en que clasifica los grupos de medicamentos existentes para el tratamiento del insomnio. Los clasifica en fármacos de prescripción y no prescripción aprobados por la FDA para el insomnio, fármacos de prescripción aprobados por la FDA para el tratamiento de otra condición médica, utilizados off-label para el tratamiento del insomnio. El mejor ejemplo se llama quetiapina. Y sustancias no reguladas como preparados herbolarios o suplementos dietéticos. Todo lo que se usa para dormir está resumido en ese cuadrito. Entonces, dentro del tratamiento para insomnio, la terapia cognitiva conductual se basa en la suspensión de hábitos que prolonguen el insomnio, medidas de higiene del sueño. La higiene del sueño es una parte importante, pero es una parte pequeña de la terapia cognitiva conductual, y en la realización de terapia cognitiva conductual. Cuando un paciente se somete a esta terapia cognitiva conductual, quien la damos, vamos tras dos objetivos: restablecer las condiciones que disparen el sueño y restablecer de nuevo el automatismo al dormir. Eso se traduce cuando el paciente llega a la clínica y le dice: doctora, quiero volver a dormir de forma natural sin medicamento. Eso se llama automatismo. Y la efectividad de la terapia cognitiva conductual por sobre todo fármaco es del 90%. Entonces, cuando uno va a tratar un paciente con insomnio, tiene que fijarse, obviamente, cuando va a usar un fármaco para cualquier otra patología, en todas las características, la información que pueda tener de los fármacos o del fármaco que piensa utilizar. Pero luego comienza uno a perfilar su paciente. ¿Qué tipo de paciente tengo enfrente? Es decir, ¿qué tipo de insomnio de las 4 o 5 variantes que hay tiene mi paciente? El tiempo de duración del mismo, si mi paciente a lo largo de esto ha tenido rutinas o no de sueño, cuáles son los conceptos que tiene mi paciente sobre el sueño,
cuál es la queja a la mañana siguiente acerca de las horas que durmió en la noche, cómo la calidad del sueño o no tiene un impacto sobre su función a la mañana siguiente, cuáles son las comorbilidades asociadas en mi paciente, qué fármacos ha usado, díganles que les traiga la bolsa con todo lo que ha tomado, y entrar directo al cuestionamiento de abuso de alcohol o de otras sustancias, ya sea de forma recreacional o con la intención para dormir. O sea, la historia clínica de sueño, por motivos de tiempo, se las traigo resumida en esos 8 puntos. Luego, de este mismo librito, yo les traigo acá todas las guías aprobadas con fármacos, con su nivel de evidencia para el sueño. Lo rescatable de acá es que siguen estando en primera línea de tratamiento las benzodiazepinas y los hipnóticos no benzodiazepínicos. Y luego aparecen antidepresivos, antihistamínicos, de los cuales podemos hablar en la sección de preguntas, y ahora va rankeando en primeros lugares también, a la par de las benzodiazepinas y de los hipnóticos no benzodiazepínicos, los antagonistas de las orexinas, el suvorexant. ¿Cuándo empezamos a tratar un paciente? El paciente se trata cuando el mal dormir genera un impacto negativo a la mañana siguiente. Y como les mencionaba, siguen siendo los zetas, que son hipnóticos no benzodiazepínicos, y las benzodiazepinas, los tratamientos de primera línea en todas las guías. Y siempre está el warning de no usarlos por más de 4 semanas, pero aquí, como con una margarita, vamos a ir quitando los pétalos porque nunca podemos ser tan estrictos como para quitarlos en la 4ª semana, pero eso sí, a partir del 2.º mes empezar un plan de descenso, ya sea de la benzodiazepina o del hipnótico no benzodiazepínico. Esta revista de la Clínica Las Condes en Chile es muy buena y el artículo también es muy bueno, muy académico, pero yo les traigo esto. Son solo 5 las benzodiazepinas aprobadas para insomnio: Clozapam, Stazolam, Flurazepam, Triazolam y Temazepam. Y en España, Midazolam. El resto de benzodiazepinas que todos conocemos tienen una indicación: ansiedad, no insomnio, ansiedad. Entonces, para hacer y están dentro de los fármacos aprobados por la FDA para tratar el insomnio transitorio. Es decir, me estoy divorciando, me estoy cambiando de lugar, voy de viaje, no puedo dormir porque tengo un problema en el banco y se va a resolver en 3 semanas. Pueden dar antihistamínicos, pero un antihistamínico jamás debe cargar con el peso de tratar un insomnio crónico o un insomnio asociado a una hiperexcitación cerebral. O, por ejemplo, démosle antihistamínico al de la tercera edad porque tiene mucha polifarmacia. Bueno, si ustedes me preguntan,
Si darle un antihistamínico versus una dosis plena de un lorazepam o de un clonazepam, probablemente yo le diría, es mejor quedarnos con el antihistamínico, pero agreguémosle otra cosa. Agreguémosle otra cosa. Entonces, los antihistamínicos son buenos, yo los utilizo mucho en adolescentes rebeldes que no quieren soltar el teléfono, lo sueltan súper rápido con el antihistamínico y así les va, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Se los pongo unas 3 o 4 noches a la semana porque no sé si ustedes tienen hijos adolescentes, cómo cuesta y con mucha rebeldía, como que ellos hubieran comprado el teléfono, qué sé yo, o que pagaran el wifi de la casa. Entonces, el antihistamínico, ahí se lo dejo, pero bueno, es algo que yo hago, no es que se debe de hacer. Seguimos buscando esto. Seguimos buscando el hipnótico ideal, el fármaco ideal que pueda cumplir todos esos criterios y que pueda ayudarnos de una forma transitoria, no permanente, a arreglar el trastorno del sueño. A mi criterio, Zolpidem y Suboxone tienen al menos 8 de esos ítems, es decir que con el tiempo, esto es viejito, con el tiempo se ha podido ir haciendo, tachando si lo tiene, le falta, así que yo creo que vamos en buen camino. Bueno, ya entrando a los zetas, que es lo que nos trae acá, los zetas son agonistas de los receptores del GABA, no benzodiazepínicos. No voy a hablar del GABA porque todos lo conocemos, es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y dependen de él o él interviene en la liberación y modula a muchos de estos neurotransmisores. Y los receptores de GABA son muchos, pero los zetas actúan sobre los GABA-A. Por eso la selección. Estos son los zetas que hay en el mercado, se llaman así porque todos, a excepción del Indiplón, tienen un Z, una letra Z en su nombre, todos han sido aprobados por la FDA y como ven los años de aprobación siendo la Zopiclona el que se aprobó por primera vez en 1989 y siendo el Zolpidem sublingual el que recibió la última aprobación en el 2012. Es un hipnótico, el Zolpidem no benzodiazepínico, perteneciente a las familias de las imidazopiridinas, es un agonista del complejo molecular GABA-A, del GABA, el gran neurotransmisor inhibitorio en la subunidad A, con afinidad selectiva a un receptor del GABA-A, del 1. Es decir, es un fármaco altamente selectivo, desde su generación, invención, todos. Por eso se le llama no benzodiazepínicos, porque las benzodiazepinas actúan sobre el GABA sin selectividad. El Zolpidem es un modelador alostérico positivo del GABA con efecto directo sobre los canales de cloro, con mayor potencial de unión, así como mayor afinidad y eficacia por la subunidad alfa-1 de los receptores GABA. Esto es, 1, al ser un modelador alostérico positivo, aumenta de forma positiva la acción del GABA y lo hace a través de la alteración de los canales de cloro transmembrana, es decir, todavía más selectivo. De ahí que vienen las indicaciones o de ahí que se pudieron dar las indicaciones, incluso la última revisión hasta 1 año bajo control médico del uso del Zolpidem. Y obviamente al entrar el fármaco en el torrente sanguíneo, la neurona pasa de un estado en donde está menos sensible ante un impulso, es decir, está dormida. Entonces hace que por el tiempo que dura la acción del Zolpidem en sangre, esa neurona esté dormida y que sea obviamente más difícil despertarla. Digamos que es una base bastante criolla, bastante simple de la acción del fármaco. Entonces, acá tenemos las subunidades del GABA, ahí está la beta, la alfa, la omega. Habían estudios, hay como 3 o 4 estudios donde dice que también le puede pegar un poquito a la omega el Zolpidem y que por ahí podría tener también, al ya salir de esa selectividad de la alfa-1, tener cierto grado de control sobre la ansiedad. No lo puedo decir que sea verdad, porque en realidad yo he visto pacientes muy ansiosos que se han tomado una Zolpidem pensando que van a dormir y se despertaron a las 2 horas con pesadillas o con alucinaciones.
Un Z como la zopiclona, sí. La zopiclona sí tiene un 20% de poder ansiolítico, vea, no es tan selectivo como los otros Z, pero hasta el momento Zolpidem en ansiedad o como parte de su acción sobre alguna subunidad más, no mucho. Se une más o menos el 92% de las proteínas y el párrafo que sigue yo se lo resumo así. Si un paciente ha sido tratado por más de 8 meses de duración, yo lo veo a los 4 meses. A los 4 meses de estar tratando con Zolpidem, dosis de 5 o dosis de 10, ya tengo, y para eso sirven por ahí las apps que hay, y si no lo trabajamos con un diario de sueño, el tiempo total de sueño aumenta sustancialmente y la eficiencia de sueño. La eficiencia de sueño, que antes del aparecimiento de las apps se medía como qué tan reparador ha sido mi sueño, qué tan descansado, motivado, alegre me despierto. Hoy ustedes se colocan el aparatito, el anillo, el reloj y les sale efectividad arriba del 80 y hasta con carita alegre, arriba del 85. Esas apps son sensibles en un 75%, pero si ustedes comparan esa app con lo más importante, que es su sensación a la mañana siguiente, van a ver que existe por ahí un match no tan mal. Entonces eso sirve ahora para esto, eso sirve para el monitoreo, no nació para eso, pero por lo menos yo lo estoy utilizando a la hora que tengo que ir sacando el fármaco en base a una efectividad de sueño, no porque yo necesite la app, sino porque nuestro paciente necesita, y más con esto que se llama ortosomnia, que es la obsesión por dormir bien, necesita un dato que él crea, aunque se le explica lo fidedigno que es, que mide ese sueño. La somnolencia diurna es mucho menos con los Z, a excepción de pacientes arriba de 60 años. Ahí tenemos que hablar de otra manera. No altera el patrón fisiológico ni causa síntomas residuales, pero eso sí, si un paciente se tomó, alguien que va a tomarse 5 o 10 miligramos de Zolpidem, tiene que estar seguro que va a dormir 7 u 8 horas, que no se va a levantar porque lo llaman porque está de turno, que no se va a levantar a las 3 de la mañana porque el hijo o la hija está en la fiesta y lo va a ir a traer. Por eso que dice acá, porque en las primeras 6 horas después de que se tomó el fármaco pueden haber alteraciones en la función psicomotora, pueden manejar dormidos y manejar bien, pero no recordarse a la mañana siguiente. Es por eso que los pacientes que van a tomar, pero esto ha sido desde siempre, tienen que tener la seguridad de que van a dormir de 7 a 8 horas, porque 8 horas a 9 horas después de la ingesta del fármaco no existe esta alteración en la función psicomotora, pero sí existe en donde la vida plasmática, obviamente, del fármaco y la concentración más alta está en el tope. La adicción y la dependencia es muy poco frecuente en los pacientes que lo toman cumpliendo las indicaciones, y cuando ya empezamos a hacerlo de una forma esporádica o por necesidad, cuando ya no lo comienza a tomar a diario, el paciente no presenta tan comúnmente insomnio de rebote. De esta parte lo más importante, ojo, interacciona con el citocromo P a nivel del hígado, ojo cuando están dando antimicóticos vía oral, y ciprofloxacina. Yo nunca he tenido que retirar el Zolpidem y he tenido pacientes con ciprofloxacina, pero se los comento. Entonces, el Zolpidem es el primer fármaco selectivo de los receptores GABA-A que ha sido probado clínicamente y que ha demostrado una alta potencia y afinidad por estos receptores, menos por los 2 y por los 3, nada por los GABA-A5, con una eficacia como inductor de sueño. Ok, se aprobó en el 92 y es el único de los Z que tiene 7 presentaciones en el mundo. Tiene la liberación estándar que todos conocemos de 5 a 10, la liberación sublingual que va a entrar al país el otro mes de 5 y 10 miligramos, acaba de venir de 5, la liberación sublingual que se llama Intermezzo en Estados Unidos de 1.75 y 3.25, la oro dispersable de 5 y 10 miligramos, la liberación prolongada de 6.25 y 12.5, la solución oral de 10 miligramos por ml y el spray oral en donde cada disparo tiene 5 miligramos y se llama Zolpimist. Esas son las presentaciones a nivel mundial del Zolpidem. La vida media es corta,
de 0,5 a 3 horas, la duración de 0 a 20 minutos, el inicio de acción, y para cada insomnio hay un tipo de Zolpidem. Entonces, lo más importante de acá es que las dosis máximas son de 10 a 12.5 en la presentación, y las nuevas guías dicen que cuando estamos en esa dosis, tratemos, ahí sí, en 4 semanas, de ir bajando las dosis máximas y quedarnos con las dosis mínimas efectivas en el paciente. Y una forma de lograrlo es pegarle, acompañar a la terapia farmacológica, la terapia cognitiva conductual para poder venir bajando el fármaco sin problemas. Los riesgos que la FDA menciona se los traigo en otra diapositiva. Esta es la guía actualizada de los brasileños, que ellos tienen de todo. Los brasileños tienen todas las presentaciones de los Zetas, tienen su Borexan, tienen también un mayor mosaico, un mayor abanico de tratamientos, y también, obviamente, tiene un apartado no menor, la parte de del cannabis, en donde no está recomendado. Yo sé que en pacientes con dolor crónico, con una columna dolorosa multinivel, en fibromialgia, cáncer, en el síndrome de desgaste que se ve en los HIV, el consumo de marihuana ya sea inhalada, en brownies, en aceites, mejora. Pero en sueño, aunque los pacientes que se fuman, no que se la comen, que se la fuman, mencionan dormir muy bien, no tenemos ni recomendación ni tenemos estudios y que avalen el hecho que en aquellos pacientes donde la marihuana está legalizada, también vaya a entrar en algunas líneas hoy por hoy para dormir. La Asociación Americana de Sueño no varía, siempre están con sus líneas. Hoy, como les mencionaba, aparecen los agonistas de los receptores de orexina porque en realidad son buenos. Ellos no se van por el GABA, ellos no son benzodiazepínicos, ellos se van a apagar a las orexinas, que son las hormonas en el hipotálamo que se pierden durante la narcolepsia. Es decir, el medicamento produce un ataque de sueño, produce un sueño parecido al sueño de los narcolépticos, pero controlado, que dura de 7 a 8 horas. El tiempo dirá, se aprobó en el 2014, el tiempo dirá si sube a las escalas de los Z, pero ahorita va rankeando bastante bien. Es un hipnótico puro, como perlas para llevarse, no otra indicación, no otro sitio de acción. No tiene efectos ansiolíticos, no es un relajante muscular, no es un anticonvulsivo, no es un antidepresivo, no actúa sobre el dolor y no interfiere sobre la microbiota intestinal. El Zolpidem no se va a otro lado, más que va a hacer lo que tiene que hacer. El Zolpidem sublingual, que es el que nos tiene acá, redujo el tiempo que un paciente tarda en comparación al Zolpidem estándar, que es de 0 a 20 minutos, en lo que duerme un Zolpidem estándar, redujo el Zolpidem sublingual a 8.6, es decir, después de que nos ponemos una tabletita abajo de la lengua, nos estamos durmiendo entre no me acuerdo y 8 minutos, más o menos. Así es, créanme que así es. El emitartrato, ¿cuál es la diferencia entre el emitartrato y el tartrato? El emitartrato es me dormí aquí, liberación ya, y el otro es liberación rápida. Y eso en insomnio hay que explicarlo. La absorción del sublingual es lineal, es decir, entra, llega a sangre, se absorbe, se elimina, ¡fum!, de un solo, lineal, rápido. Son medicamentos para que no permanezcan dando mucha vuelta ahí. Ojo, hay pacientes renales crónicos, pero en ellos podemos dar otra cosa, aunque la guía es ajustar la dosis, pero podemos tratarlo si queremos. Indicaciones: insomnio de conciliación y disminución notable de los despertares. ¿Cómo se toman los Zetas y el Zolpidem sublingual? Todavía más. Se toma así, sentado en la cama, listo para dormir, cuando ya no se va a levantar. La posología va a depender del tipo de paciente. Se empieza con 5, incluso hasta 2.5 miligramos, se ajustan en los pacientes renales crónicos, en los pacientes con hepatopatías y en los pacientes de tercera edad, que son otro mundo, en donde quizás en una forma muy personal, la principal
independientemente de que sea renal o hepático, si tiene cuidador. Si el paciente tiene un cuidador nocturno, si el paciente tiene cerca su baño o si tiene un baño portátil y si usa pamper. Todas esas cosas tienen que ver a la hora de darle o una benzodiazepina o darle un hipnótico, ambos en dosis mínima efectiva a un paciente de tercera edad, ya no digamos a un paciente con demencia. Algo muy importante, tanto el Zolpidem sublingual de 5 miligramos como el Intermezzo de 1,75 y de 3,5, estos medicamentos tomados a las 2 de la mañana no generan alteraciones a la mañana siguiente. No generan alteraciones a la mañana siguiente. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la hora cenicienta para dar un medicamento sublingual entre las 2 y las 3 de la mañana si el paciente se va a despertar a las 6? Si el paciente se va a despertar antes y no durmió, pues no durmió. Pero la hora cenicienta es más o menos entre las 2 y las 3. Acá está lo mismo que les mencionaba acerca del citocromo. Efectos secundarios, estos son los principales: somnolencia, mareo, dolor de cabeza, gastrointestinales, sonambulismo, ya vamos a hablar de eso, confusión mental, ya vamos a hablar de eso, y el riesgo de caídas y fracturas aumenta especialmente en las personas mayores. En la charla de presentación de este producto hace un par de días, un colega me hizo esta pregunta y estuvo bien porque fui a desenterrar varias cosas. Entonces, Zolpidem y psiquiatría. Este cuadrito yo lo veo bastante estricto, pero ellos mencionan que hay ciertas contraindicaciones generales, no absolutas, para el uso de Zolpidem en psiquiatría. Ansiedad asociada con depresión, enfermedades psicóticas y las demás que no solo son de psiquiatría, son de cualquier paciente, pero hablemos de las de psiquiatría. Ansiedad y depresión no tratada. Ansiedad y depresión no tratada y diagnosticada. Es por eso que la historia clínica de nuestro paciente, si tenemos, ahí Hamilton tiene escalas cortitas para que nosotros lo hagamos. Si a nosotros nos puntea un paciente que nos llega por insomnio, pero que nos sale con una puntuación importante para ansiedad o depresión y él ni sabe que la tiene o la tiene pero la ignora, pero no está siendo tratado, ojo, ahí quizás no le demos un Zolpidem, no le demos un Z, sino que manejemos ansiedad y hagamos una referencia. Yo por eso se los traje, porque hay que hacer el apartado, no son condiciones absolutas, son condiciones generales. Y, por ejemplo, en pacientes que el psiquiatra ya tiene con 200 miligramos de sertralina y no duerme, podemos dar otro fármaco que no sea Zolpidem, sí. Otro Z, sí. O una benzodiazepina con efecto hipnótico, sí, por la dosis alta y el riesgo de alucinaciones. O un paciente que tenga arriba de 225 de venlafaxina. Entonces, son pacientes con dosis altas y si uno lee entre líneas, a grandes dosis estamos tratando severas depresiones. Entonces, podemos jugar con otro tipo de fármaco, no porque le vaya a dar, sino para que minimizar un riesgo que ya está descrito en pacientes psiquiátricos, pero no hay contraindicación absoluta de un paciente, por ejemplo, un paciente bipolar. Sabemos que los pacientes bipolares que van a girar a manía comienzan a dormir 3, 4 horas y son superhombres y supermujeres. Entonces, ellos no tienen ningún tipo de alteración tan cognitiva como para no entender cómo manejar un Zolpidem o cómo manejar un Zolpidem de liberación prolongada o una esopiclona. Yo creo que sí se les debe de dar para ayudarlos a dormir y que no giren del todo a la manía. Lo mismo, más o menos, es lo que dice esta diapositiva acerca del síndrome de dependencia que puede generar el Zolpidem, especialmente en los casos en donde no está regulado o donde el paciente no sé cómo hace para conseguir la receta y llegan a la clínica tomando 30 miligramos de Zolpidem. Y luego, este fue un warning que trajo la FDA acerca de este complejo conductual, pero no solo para el Zolpidem, sino que también para todos los Zetas. Entonces, este complejo conductual se asocia con sonambulismo,
Incluye comer dormido, platicar dormido, consumir dormido, y de este complejo conductual asociado a la Z han habido 66 casos reportados en Estados Unidos en 26 años, casos que no han desmeritado que los agonistas, que los Zetas bajen del ranking de ser la primera línea del tratamiento en todas las guías a nivel mundial. Solo hay que tener cuidado con el paciente al que se lo vamos a prescribir. ¿Cuándo vamos a quitar el hipnótico? Esta es responsabilidad de nosotros. Se debe evaluar al paciente, la terapia cognitiva conductual debe de estar presente sí o sí en todas las sesiones que lo veamos y jamás retirarlo, de forma brusca. La adicción psicológica se produce con el cuarto de tableta y es una adicción psicológica. ¿Cómo la evitamos? Haciendo terapia cognitiva conductual, reforzando higiene de sueño, reforzando ejercicio y sí, exigiéndole al paciente. Porque muchos pacientes dicen, doctora, yo veo a las 10 las redes sociales porque no tengo tiempo de verlas en el día. Entonces uno se pone a pensar, ¿y qué parte de ver la red social es vital para terminar el día? Es que es el único momento que tengo de esparcimiento. Pues bueno, si usted no comienza a claudicar, a cambiar ese mal hábito, no le despacho más medicamento, así de simple, así de simple. Entonces es un dar y dar. ¿Para qué? Para evitar que el paciente diga, me quedé adicto al fármaco. Ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, luego, pero también no se puede poner uno muy estricto y existen fármacos con los cuales uno puede hacer el switch para quitar no solo el hipnótico, no benzodiazepínico, sino que las benzodiazepinas. Melatonina en especial sublingual, aquí no tenemos, pero tenemos buenas. Relajantes musculares, especialmente si tenemos un paciente con fibromialgia, con bruxismo, con cervicalgia. Y aquí todas las plantas aprobadas dentro de las cosas naturales, aquí hay muy buenas en el país, solamente que no me le den una capsulita, sino que estemos hablando de 2 o 3 cápsulas que contengan buenas cantidades de la valeriana, pasiflora, tilo. El tratamiento intermitente con el Zolpidem también es muy seguro. ¿Y cómo se hace? Cuando hemos alcanzado las horas de sueño y la satisfacción, le pedimos al paciente que comience a tomarlo domingo, lunes y martes. ¿Por qué? Los domingos son las noches de peor insomnio, peor. Lunes y martes porque encontramos lo que dejamos en la semana patas arriba, y a partir de miércoles como que la hiperexcitación cerebral comienza a bajar. Por ahí tenemos cenas, por ahí tenemos algunas reuniones y ya va a acabar la semana. Si ustedes me preguntan, doctora, pero todo eso es cognitivo, así es, porque el insomnio crónico tiene su base en esa alteración en la cognición, en el concepto de sueño, en las asociaciones patológicas, y forma parte de la terapia cognitiva conductual poder hacer que nuestro paciente comience a tomar la mínima dosis efectiva de un fármaco solo 3 o 4 noches por semana y que pueda dormir bien. Esto era lo que yo les traía. Tengo 9 minutos que los podemos utilizar en preguntas o en un caso clínico, como ustedes deseen. Caso. Aquí el mero maestro me dice caso. Ahí voy. Quiero ver. Solo para que se proyecte, porque ya lo puse. Ok, muy bien, caso clínico. Entonces, cuando yo di esta charla hace un par de semanas, seguimiento del paciente con insomnio tratado con Zolpidem, y dije, no me voy a poner bla, bla, bla. Entonces vamos a hacer un caso clínico. Es un paciente masculino de 32 años, que existe obviamente, paciente masculino de 32 años, es ingeniero en sistemas, soltero pero en pareja. No antecedentes médicos, no alergias conocidas, no medicamentos habituales. Consulta desde la pandemia no puedo dormir bien. Paciente que antes del 2020 no tenía ningún problema, según él, con su sueño nocturno, pero que durante la cuarentena, con el trabajo en casa, comienza a alterar sus horarios generales del día. Hay mucha ansiedad con respecto a la información sobre el COVID, mucho miedo al contagio y angustia por la muerte. Se dormía todos los días entre las 3 y las 4 de la mañana, se despertaba a las 11, se sentaba a trabajar entre 12 y 8 p.m. y la mayoría del tiempo trabajaba en su cama.
Durante la noche había episodios de pesadillas muy intensas. Algunas veces se despertó en la sala o en la cocina de su apartamento y no supo cómo había llegado ahí. Y tuvo despertares con mucha descarga autonómica, frialdad, palidez, sudoración, taquicardia y algunos eventos de parálisis del sueño. Hay muchos pensamientos rumiantes sobre el contagio durante el día. Buscó ayuda por Zoom durante la pandemia con médico internista, quien le recetó melatonina y un ansiolítico y experimentó una mejoría del cuadro hasta de un 60%. Al salir de la cuarentena y empezar el trabajo híbrido, los síntomas empeoran por el temor al contagio y hay mucha ansiedad. Consulta con mi persona, le pido que la consulta inicial no sea por Zoom, lo hice a propósito porque no quería salir de la casa, pero lo saqué y llegó a la consulta. La historia de sueño que me dio a mí era muy parecida a la que yo les acabo de dar a ustedes. Al examen físico no había ninguna normalidades, a excepción de que cuando le exploré la articulación temporomandibular, saltó del canapé 3 cruces. Un trastorno ansioso moderado severo, insomnio mixto crónico secundario al punto 1, parasomnia del sueño no REM y REM. Las que tenía en ese momento era parálisis del sueño, bruxismo y pesadillas. Este es mi diagnóstico, porque yo sé que todos ponemos un diagnóstico al final de la consulta, pero esto es mi diagnóstico de sueño, a esto me enfrento yo, esto es lo que tengo que tratar. No debo de dejar, y la forma de graficar esto es que no debo dejar ninguno de estos ítems sin tratamiento, porque entonces no marcha la cosa. Entonces, en la primera consulta, terapia cognitiva conductual multicomponente, ¿qué es esto? La multicomponente incluye higiene de sueño, vamos a revisarla, terapia de control de estímulos, restricción del sueño y terapia cognitiva. En la consulta 1 le pedí que llevara un diario de sueño, no le hice mucha intervención ni tampoco lo saqué de la cama, solamente le prohibí las siestas, que me cenara a las 8 de la noche, que se relajara fuera de la cama y que fuera a la cama con sueño. Entonces yo ocupo, como les decía, el modelito de Spielman. Entonces, tengo en el modelo de Spielman cómo ubico a mi paciente. Al parecer mi paciente no tenía, al parecer, ninguna condición premórbida antes de que apareciera la pandemia por COVID. El factor precipitante fue la pandemia por COVID. El factor perpetuante fue la forma que afrontó la pandemia por COVID y un tratamiento que, aunque fue bueno, solo tuvo un 60% de efectividad, o sea que el riesgo de que él volviera a caer dentro de este cuadro estaba. Y la base de este paciente es esto, la hiperexcitación cerebral con despertares corticales y neurocognitivos, un cerebro que no le para. Entonces, en mi modelo de Spielman, le pongo con colores, obviamente la carita alegre es donde yo estoy o espero llegar en 2 semanas y ponerme un premio si le bajo la parte verde. Y me quedo con que esté estresadito y tiene miedo al COVID, pero que no pasa nada más. Entonces, el tratamiento farmacológico, a mí me gusta el escitalopram, ustedes pudieron haber elegido cualquier otro IRS, pero a mí me gusta ese, y me gusta en gente joven por la tarde. Escitalopram, 10 miligramos, media tableta cada tarde por 10 días, yo la titulo, y luego una tableta entera. A las 8 de la noche, melatonina, 2 cápsulas, no tengan miedo, no tengan miedo. La dosis antioxidante es 400, nadie le va a dar 400, solo unos chilenos por ahí durante la pandemia y unos hondureños que andaban dando 300 como antioxidante contra COVID, gastritis, pero no les tengan miedo, 30 de melatonina, si aquí ha perdido todos los ritmos, después se la vamos bajando. 2 cápsulas y clonazepam en gotas, ¿por qué? Porque es la única benzodiazepina que desde la primera noche quita las pesadillas. Quita las pesadillas, después toma el control el escitalopram, pero desde la primera noche no lo quiero ni sonámbulo, no lo quiero ni con parálisis del sueño. En la cama con sueño listo para dormir, Zolpidem, media tableta de 10 miligramos, solo de domingo a miércoles en la noche, es decir, los otros días solo iba a tomar melatonina con clona y otros días iba a tomar las 3. Una guarda dental rígida porque ya se había quebrado las muelas. Entonces, tengo un paciente que cena a las 7:30, que ve la tele, que trabaja, que saca al perro a pasear, que a las 9 de la noche regresa a la casa, que se baña a las 9:15, que está relajado, dice él, pero después me dice mentiras, estoy tenso, que tiene un bostezo muy leve y muy corto,
que me llegó durmiendo con 2 patrones. El primer patrón, que se acostaba a las 10:30, sin ver el reloj, él creía que estaba durmiéndose más o menos entre 3 horas, que no tenía sueño al llegar a la cama, que una vez se dormía, más o menos a la 1 de la mañana, este es un diario de sueño. Tenía 3 despertares y solo una vez de esos despertares iba al baño. Los otros era el cerebro que los despertaba. Y que esos despertares, sin ver el reloj, duraban de 30 a 45 minutos. Se despertaba a las 5:30 y catalogaba en el 80% de las mañanas al sueño no reparador. El otro 20% de las noches previo tratamiento se dormía más o menos a las 10, llegando a la cama sin sueño, llegaba a la cama a las 10 sin sueño, tardaba 2 horas en dormirse, se dormía a las 12, tenía 4 o 5 despertares, ninguna vez iba al baño, decía que el cerebro lo despertaba y se despertaba a las 5:30. Entonces, llega a su segunda consulta, 21 días posterior, no tenía ninguna parasomnia para entonces. De las 20 noches que había dormido con mi tratamiento, solo 3 noches había tenido despertares intrasueño, se vuelve a dormir en menos de 5 minutos sin ver el reloj. Toleró la guarda dental muy bien, porque muchos se la sacan dormido. Duerme de 9:45 a 10 p.m., se despierta siempre con la alarma. Hay que dejar siempre una hora para despertar. La hora en que se van a dormir ustedes la están modificando con el tratamiento, pero la hora en que se va a despertar tiene que ser fija. ¿Para qué? Para ir recuperando los ritmos de sueño. Los fines de semana solo le permitía que se levantara 2 horas más tarde, es decir, 7, 7:30. Posterior a la toma de Zolpidem, cree que está dormido en 5 minutos y solo la toma según indicación. Bajó hace 7 días a 5 gotas de clonazepam, está mucho más tranquilo, control en 4 semanas, fármacos iguales, ahí hicimos un poco más de terapia cognitiva conductual, énfasis en control de estímulos, controlar lo que me va a ver al final de la noche. Este era el diario de sueño que me trajo. A las 5:30 se toma el escitalopram, a las 6 cena, luego saca al perro y hace todo lo que hacía. 8:30 regresa, se baña, se toma la melatonina, se toma el clona. Si está muy estresado, hacía relajación. Mindfulness es muy bueno, terapias de relajación y respiración que se hacen en la sala, no se hacen en la cama. Empezaba a bostezar, se iba a la cama, se tomaba el Zolpidem, se dormía. Y solo había tenido, como les decía, 2 a 3 microdespertares en 20 días, pero después no había despertares y había una somnolencia, hubo somnolencia los primeros días, pero luego se le fue disminuyendo, está tranquilo, reparador es el sueño y contento. En la consulta 3 le dije que le iba a dejar el IRS por 6 a 8 meses, estoy tratando ansiedad, la melatonina se la bajé a 10 miligramos cada noche, el clonazepam se lo bajé a 3 gotas, los días que no toma Zolpidem, el cual tomará solo de domingo a martes, él hace ejercicio y está yendo a su psicóloga cada 15 días. Hablamos un poco de reestructurar pensamientos en el sueño, le mandé una nota a la psicóloga y de revisar las buenas rutinas que ella tiene. En la cuarta consulta, 3 meses después de la primera, retiré el clonazepam, 5 miligramos de Zolpidem solo por necesidad, el IRS y la melatonina se los dejé continuos y cuando lo vi después de 4 meses, pues le iba a retirar el IRS. Entonces, este paciente va a pasar como un año y medio en tratamiento, hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si esto es por la pandemia, por COVID, tenemos estas secuelas. Entonces no tenemos la varita mágica de Harry Potter, el sueño no se va a recuperar tan fácil, se pierde muy fácil, la recuperación requiere, ya terminé Luis, paciencia y destreza. Gracias.